el análisis de esta norma internacional de información financiera número 15. La siguiente, Mario. La siguiente. Bien, nosotros siempre, cuando vamos a explicar la NIF 15, lo primero que realizamos es una evaluación de cómo se está comportando el marketing. Porque hay una primera pregunta importante que corresponde a en cuánto va a afectar a mi empresa la aplicación de esta NIF 15. Y lo que podemos indicar es que hay dos grandes extremos, ¿no? Si la empresa tiene operaciones complejas y el marketing agresivo, la implicancia va a ser sustancial, y si la empresa tiene operaciones simples y marketing conservador, la implicancia va a ser menor. Vamos con un primer ejemplo del marketing y luego vamos a ir desarrollando los conceptos de la NIF 15. En primera instancia, esta es una empresa que vende un camión y regala, la anterior, por favor, Mario, la anterior, y regala, da en forma gratuita un mantenimiento por 30.000 kilómetros. Para propósito de la NIF 15, acá vamos a tener dos obligaciones de desempeño. Una obligación que es la entrega del camión y la otra obligación que corresponde a la prestación del servicio de mantenimiento. A diferencia de la aplicación de la NIF 18, en el que de repente no se le da importancia a este complemento, en este caso vamos a tener dos obligaciones de desempeño y más adelante vamos a determinar el precio de la transacción y vamos a tener que distribuir ese precio de la transacción en estas dos obligaciones de desempeño, en la entrega del bien y en la prestación del servicio. Y la entrega del bien la vamos a reconocer cuando se da la entrega misma y la prestación de servicio a lo largo del tiempo de la prestación del mismo. La siguiente, por favor. Otro tema importante, que es el precio de la transacción. Si una empresa, como este caso, entrega un bono de descuento de $4.000, vamos a tener, cuando determinemos el precio de la transacción, que restar el acuerdo de precio menos este bono de descuento de $4.000. La siguiente, por favor. Tenemos otro tema relacionado con el precio de la transacción. Digamos que esta empresa realiza un descuento del 60% en el mes de julio y si el cliente compra en septiembre el 40% y si compra en diciembre ningún descuento. En la determinación del precio de la transacción vamos a considerar si el árbol de Navidad cuesta $1.000, que lo comprarían a 400 por el descuento del 60%, en consecuencia el precio de transacción sería $400, pero si lo compra en septiembre, el precio de la transacción con un descuento del 40% sería $600, y si lo compra en diciembre, el precio de la transacción sería de $1.000. La siguiente, por favor. En este caso, tenemos una empresa que da un crédito sin intereses. Más adelante vamos a revisar que para determinar el precio de la transacción tenemos que determinar también los componentes significativos de financiación y en consecuencia el concepto de sin intereses para una venta al crédito o para un pago al crédito o un pago diferido se va a tener que separar el valor de venta de los intereses. La siguiente, por favor. Acá tenemos un regalo del 50% de la cuota inicial para el departamento. En este caso, la empresa, con respecto a la venta, lo que va a considerar es que su precio de transacción debe restarle el 50% de la cuota inicial. La siguiente. Bien, en este caso, esta empresa vende con anticipación, antes de tener el terreno listo, a $39.999. Con NIF 15, a diferencia de la NIF 18, se dan dos conceptos de componente de financiación significativo. Uno que corresponde
a cuando el cliente paga en fecha diferida y el otro que corresponde cuando el cliente paga en fecha anticipada, que este es el caso. Si el cliente paga en fecha anticipada, vamos a reconocer el ingreso al importe del precio de venta al contado. Esto quiere decir que vamos a tener que registrar al momento de ingresar el dinero por el anticipo, un pasivo por anticipo de clientes, que lo vamos a ir actualizando por intereses y generando un gasto de intereses, para luego registrar el ingreso a partir del precio de venta al contado. Esta es una novedad de la NIF 15 que lo vamos a realizar más adelante. La siguiente, por favor. Ahora sí, entramos de lleno a la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. La siguiente lámina, por favor. Acá es importante precisar lo siguiente. Cuando estábamos hasta el 31 de diciembre del 2017 registrando los ingresos, teníamos la NIF 18 para prestación de bienes, para venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías y dividendos. Y la NIF 11 para contratos de construcción. Con la NIF 15 vamos a registrar las operaciones de venta de bienes, prestación de servicios, regalías y contrato de construcción. Lo que corresponde a intereses y dividendos van a ser registrados de acuerdo a la NIF 9. Lo primero que tenemos que indicar es que la NIF 15 nos trae un modelo de 5 etapas. Con la NIF 18 y la NIF 11, lo más importante era determinar el tipo de transacción. Y de acuerdo al tipo de transacción, la NIF 18 tenía párrafos específicos para el registro. Con respecto a la NIF 15, no interesa el tipo de transacción porque todas las transacciones, venta de bienes, prestación de servicios, regalías y contrato de construcción, van a tener que pasar por estas 5 etapas, por estas 5 fases. Y algo importante, la NIF 18 tenía una perspectiva del vendedor. Reconocíamos el ingreso cuando el vendedor transfería los riesgos y beneficios de la propiedad. La NIF 15 tiene la perspectiva del cliente. Reconocemos el ingreso cuando el cliente obtiene el control. ¿Cuáles son estas 5 etapas? La primera, identificar el contrato con el cliente. La segunda, identificar las obligaciones de desempeño del contrato, que son los bienes que vamos a entregar o los servicios que vamos a prestar que nos obliga el contrato. La tercera fase, determinar el precio de la transacción. La cuarta, asignar el precio de la transacción entre obligaciones de desempeño del contrato. Y la quinta, reconocer el ingreso cuando, a medida que la entidad satisface una obligación de desempeño. La siguiente. Bien, si queremos ver en una sola pantalla las 5 etapas, la primera tenemos la identificación del contrato, en la segunda la identificación de las obligaciones de desempeño. Para el caso del ejemplo, hemos identificado 4 obligaciones de desempeño en un contrato: entregar el equipo, proveer servicios de entrenamiento, proveer servicios de respaldo, proveer garantía. La tercera etapa, la determinación del precio de la transacción, para el caso del ejemplo, $1.000. La cuarta etapa, asignar el precio de transacción a las obligaciones de desempeño y, para el ejemplo, al equipo $900, al servicio de entrenamiento $50, al servicio de respaldo $40 y a la garantía 10. Y en la quinta etapa, que es reconocer el ingreso al satisfacer una obligación de desempeño, cuando entreguemos el equipo, vamos a reconocer el ingreso por el mismo, y en el caso de los servicios, cuando se proveen los servicios. La siguiente, por favor. Entonces, en la primera etapa, tenemos nosotros que cumplir 5 criterios para poder reconocer el ingreso. La primera, que el contrato tenga una sustancia comercial, que sea aprobado por las partes del contrato, que se pueda identificar el derecho de cada parte, que se pueda identificar los términos de pago
y es probable que se cobrará. Con respecto a este quinto criterio, es importante recordar que con NIC 18 y NIC 11 teníamos nosotros como una de las condiciones el que sea probable que genere beneficio económico futuro y que fluya a la empresa, ¿de acuerdo? Eso es equivalente a este quinto criterio, el NIC 15, que corresponde a es probable que se cobrará. Esto quiere decir que en casos de excepción que nosotros en la empresa veamos que no se cumple el criterio de que es probable que se pueda cobrar, no vamos a poder reconocer el ingreso. La siguiente. La segunda etapa corresponde a la determinación de las obligaciones de desempeño. Esta obligación de entregar un bien, esta obligación de prestar un servicio. Para propósito de la NIC 15 hay que cumplir determinados requisitos para poder identificar estas obligaciones, que nosotros la presentamos acá en calidad de preguntas y vamos a poner algunos ejemplos para poder concluir en cuáles son las obligaciones de desempeño. Vamos con un ejemplo simple relacionado al negocio de mi empresa. Prestación de servicios contables. Ok. ¿Hay múltiples bienes o servicios prometidos en el contrato? No, hay uno solo. Ok. Tratar como una sola transacción. Vamos a poner ahora el caso de dos obligaciones de desempeño y recordemos el ejemplo del camión con el servicio de mantenimiento. Entonces, a la pregunta, ¿hay múltiples bienes o servicios prometidos en el contrato? La respuesta es sí, porque hay un camión y hay un servicio de mantenimiento. ¿El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo? Cuando hablamos del camión, la respuesta es sí. ¿El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que están disponibles? Cuando hablamos del servicio de mantenimiento, el recurso disponible ya es el camión, la respuesta es sí. Y pasamos a la siguiente interrogante. ¿Es identificable el bien o servicio por separado de otros compromisos? La respuesta es sí. En el contrato tenemos un camión y un servicio de mantenimiento y en consecuencia vamos a reconocer dos obligaciones de desempeño. Vamos con un caso en el cual hay varios bienes y servicios y una sola obligación de desempeño. La construcción de un hospital. La construcción de un hospital tiene varias fases, varios bienes, varios servicios, que son, por ejemplo, el diseño, la cimentación, las estructuras, las instalaciones y el acabado. Entonces, a la pregunta, ¿hay múltiples bienes o servicios prometidos en el contrato? La respuesta es sí. ¿El cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros recursos que están disponibles? La respuesta es sí. Pero en la tercera pregunta, que ¿es identificable el bien o servicio por separado de otros compromisos con respecto al contexto del contrato? La respuesta es no. El cliente contrató la construcción de un hospital, no contrató el trabajo de cada una de las fases. En consecuencia, estaríamos hablando de varios bienes y servicios, pero de una sola obligación de desempeño. La siguiente, por favor. Y habíamos visto que si el bien era o no identificable por separado, porque si es identificable por separado, implica obligaciones de desempeño. Entonces, tenemos acá tres situaciones. Es identificable por separado si la entidad no proporciona un servicio significativo de integración de bienes o servicios con otros bienes o servicios. Si no proporciona, es identificable por separado. El caso del hospital proporciona un servicio de integración y en consecuencia por eso se considera todo como una sola obligación de desempeño. El bien o servicio no modifica o ajusta de forma significativa otro bien o servicio. Vamos a poner dos casos en el que en uno hay dos obligaciones de desempeño y en el otro hay una sola. Imaginemos que se vende una licencia de un sistema contable en el que
este sistema contable puede ser utilizado ya en el país porque es un sistema que se ha elaborado en el país para cumplir con las exigencias contables y sobre todo tributarias del país. Y además hay un servicio de instalación, y el servicio de instalación puede ser realizado por el proveedor de la licencia, puede ser realizado por otro proveedor o puede ser realizado por el equipo interno de tecnología de información y no implica modificación al sistema contable. Entonces, a la pregunta, para que sea un bien o servicio identificable por separado, el bien o servicio no modifica o ajusta de forma significativa otros bienes y servicios, y en consecuencia estaremos hablando que no lo modifica y tendríamos la licencia del sistema contable y la instalación como obligaciones de desempeño. Ahora pongamos un caso de la licencia de un sistema contable y la instalación por un concepto que modifica y en consecuencia sería una sola obligación de desempeño. Digamos que se trae un sistema contable de un país del exterior y hay que localizarlo, hay que modificar el sistema para que cumpla con las exigencias contables y sobre todo tributarias del país, y hay que personalizarlo, hay que modificarlo para que pueda interactuar con los otros módulos. Entonces, a la pregunta si modifica o no modifica en forma significativa, la respuesta es que el servicio de instalación sí lo modifica y en consecuencia no sería identificable por separado y estaríamos hablando de una sola obligación de desempeño. Tercera posibilidad, que el bien o servicio no es altamente dependiente o no está fuertemente interrelacionado con otros bienes o servicios. Si se cumple alguna de estas condiciones, el bien o servicio es identificable por separado y en consecuencia corresponden a obligaciones de desempeño. La siguiente, por favor. Y acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo desarrolla la transferencia de una licencia de software, el servicio de instalación, actualizaciones de software, actualizaciones de software y soporte técnico. Y en este caso, cuando para las 4 transacciones definimos si hay o no si son o no identificables, vamos a ver que ninguna de las 4 cumple con el concepto de la integración, con el concepto de la modificación o el concepto de la interrelación significativa. En consecuencia, tendríamos acá 4 obligaciones de desempeño. La siguiente, por favor, Mario. Que para este ejemplo sería la licencia de software, un servicio de instalación, las actualizaciones del software y el soporte técnico. La siguiente. Bien, ¿qué pasa cuando se modifican los contratos? La modificación del contrato no tenía pautas de registro en la NIC 18. En cambio, en la NIC 15 se plantean determinadas condiciones que las hemos colocado acá en calidad de pregunta. La modificación agrega bienes o servicios que son distintos y aumentan el precio del contrato por un precio de venta independiente. Si la respuesta es sí, hemos hecho un contrato para vender 100 llantas y piden que se modifique el contrato y se le adicionen 40, pero las 40 las estamos vendiendo a un valor de mercado, a lo que la NIC 15 le denomina precio de venta independiente. ¿Ok? Lo trato como un contrato por separado. Si la respuesta es no, la siguiente pregunta, ¿calificarían los entregables remanentes como identificables por separado? Si la respuesta es sí, lo vamos a reconocer de manera prospectiva. O sea, si el adicional tiene ya no un valor de mercado, sino algún valor que, por ejemplo, contiene un descuento, en consecuencia está relacionado con el contrato original, lo que tenemos que hacer en este caso es sumar lo que está pendiente de atender con respecto al anexo, al adjunto o el adicional y tratar todo eso como una sola operación y reconocer como ingreso de esa fecha hacia adelante, por eso lo indicamos de manera prospectiva.
A la pregunta, ¿calificarían los entregables remanentes como identificables por separado? Y la respuesta es no, el reconocimiento es de manera retrospectiva. Vamos con el ejemplo de un servicio de construcción de carretera. Se construye la carretera de la ciudad a la ciudad B. En el camino se encuentran restos arqueológicos y hay que hacer un desvío, hay que hacer un trabajo adicional. Si preguntamos por ese servicio de construcción, ¿calificarían los entregables remanentes como identificables por separado? La respuesta es no, porque sigue siendo el entregable la carretera de la ciudad a la ciudad B. En consecuencia, el efecto de la modificación se reconoce de manera retrospectiva. ¿Qué significa esto? Que a la fecha de la modificación vamos a sumar los ingresos antes de la modificación más los ingresos generados por la modificación, los costos antes de la modificación más los costos generados por la modificación. Vamos a establecer el avance de obra a la fecha de la modificación y reconoceremos como mayor o menor ingreso ese ajuste por la diferencia con respecto a los ingresos reconocidos antes de dicha modificación. Sujeto a análisis en cada caso, las modificaciones para contratos de construcción generalmente son retrospectivos y otros contratos generalmente son prospectivos. La siguiente, por favor. Bien, entonces, primera etapa, identificación del contrato. Segunda etapa, identificación de las obligaciones de desempeño. Y la tercera etapa, la determinación del precio de la transacción. ¿Qué es el precio de la transacción? El precio de la transacción es la contraprestación por haber entregado el bien o por haber prestado el servicio. Esta contraprestación puede ser fija, puede ser variable o puede contener ambos conceptos. La siguiente, por favor. Para determinar el precio de la transacción, debemos considerar 4 factores que son importantes. La contraprestación variable, el componente de financiación significativo, la contraprestación distinta al efectivo y la contraprestación pagadera a un cliente. Vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos. La siguiente, por favor. Contraprestación variable. El precio de la transacción puede tener una implicancia de convertirse en variable por diversos factores, como por ejemplo descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducciones de precios, incentivos, prima de desempeño, penalizaciones y dependencia de que ocurra un evento futuro. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, si nosotros vendemos bienes a 100 soles y vendemos 1000 bienes a 100 soles o a 100 dólares y tenemos un estimado de devolución, vamos a decir cuál es la contraprestación que vamos a tener por vender estos bienes. El total de la cifra realizada como venta menos lo que nosotros estimemos de devolución. Esa sería nuestra contraprestación, porque por la devolución tendríamos que devolver, valga la redundancia, al cliente la parte que corresponde a los bienes que ellos han devuelto. Lo importante en NIF 15 es que se crea un nuevo concepto, que se denomina el altamente probable. ¿Y a qué se refiere esto? Que vamos a determinar como precio de transacción lo que sea altamente probable que no ocurra una reversión significativa. Vamos con el ejemplo. Si nosotros hemos vendido por 100 y estimamos que nos van a devolver 3, ¿qué sería altamente probable que no ocurra una reversión significativa? Para este ejemplo sería 97. En consecuencia, vamos a incluir en el precio de la transacción si es altamente probable que no ocurra una reversión significativa cuando se resuelva la incertidumbre.
La siguiente, para ver un ejemplo. Antes del ejemplo, hay dos métodos para determinar esta contraprestación variable, para estimar estos factores que generan la contraprestación variable. Un método que es el de valor esperado, aplicable, por ejemplo, para el caso de las devoluciones, que corresponde a la suma de importes ponderados según su probabilidad en un rango de importe de contraprestaciones posibles. Y el siguiente método, el importe más probable, para el caso de una empresa de construcción. Si la empresa de construcción tiene una prima por desempeño, una prima por cumplir con una fecha de entrega específica, en consecuencia, la idea para el que presta el servicio de construcción corresponde a determinar si llega o no a la fecha. Si llega a la fecha, tiene la posibilidad de la prima de desempeño, y si no llega, perdería dicha prima. En consecuencia, el importe más probable es el importe individual más probable de un rango de importe de contraprestaciones posibles. La siguiente. Con el ejemplo de contraprestación variable, recordándoles que vamos a reconocer como ingreso, vamos a reconocer como precio de la transacción el importe que sea altamente probable que no se reverse. Si en la empresa estimamos que va a haber un 3% de devolución de una venta de 10.000, ¿cuál sería el importe que sea altamente probable que no se reverse? En este caso correspondería, para el ejemplo que estamos presentando, 9.700. En consecuencia, una venta de 10.000, un estimado de devolución de 300, generaría un ingreso de 9.700 cuando entregamos el bien. En ese momento, como hemos estimado un 3% de devolución, vamos a reconocer un pasivo por devolución de 300. Y con respecto al costo de venta, vamos a también reducir nuestro costo de ventas en ese 3%. Y va a tener como una contraparte un activo. Para el caso del ejemplo, si el producto tiene un costo de 60 y hemos considerado que se van a devolver 3 productos, vamos a reconocer un activo de 180 y un menor costo de ventas por esos 3 productos que estimamos se van a devolver. Si ustedes comparan el ingreso es equivalente al 97% de productos y el costo de ventas con esta corrección sería equivalente a 97 productos. Habría una relación o una correlación de ingreso-costo de ventas. La siguiente. El componente de financiación significativo. Acá también hay una novedad. En 2018 teníamos el impacto del interés implícito cuando se cobraba sin intereses o se cobraba a un interés menor en un pago diferido. Para el caso de la NIF 15 se mantiene ese concepto, pero se ha agregado otro. Cuando se dice proporciona al cliente, estamos hablando del cobro diferido. Pero cuando se indica el NIF 15 proporciona a la entidad un beneficio significativo de financiación, implica que ahora tenemos que determinar el componente de financiación significativo también cuando la empresa recibe con anticipación el dinero por la venta. Vamos a poner los dos ejemplos. Primero, el del cobro diferido. La empresa vende una computadora para cobrarla de acá a 2 años, de acuerdo al marketing, sin intereses. $1.000 sin intereses para cobrar de acá a 24 meses. Pero si yo lo compro al contado, o si el cliente lo compra al contado, se lo vendemos a $800. Para el marketing sin intereses, para propósito de la NIF 15, hay un interés implícito de $200. En consecuencia, se reconocerá como ingreso 800 y como intereses 800 cuando se entrega la computadora y como intereses los $200
reconocidos a lo largo de los 24 meses. Eso sería el proporciona al cliente. Pero también la NIF 15, a diferencia de la NIF 18, crea otro concepto que es cuando proporciona a la entidad un beneficio significativo de financiación. Vamos con el ejemplo. La empresa es una inmobiliaria que vende el día de hoy un departamento a $200.000 porque el cliente lo compra en planos y se lo va a entregar de acá a 24 meses con ese precio cancelado totalmente el día de hoy por $200.000. Los clientes que compren el departamento, el inmueble, de acá a 24 meses van a pagar $240.000. Ok, esto no lo tenía la NIF 18, sí lo tiene la NIF 15. Para la NIF 15 hay un componente de financiación significativo. Para la NIF 15, esta inmobiliaria tendrá un gasto de intereses. Ese ingreso a la cuenta de bancos le va a generar un pasivo de anticipo de clientes y ese pasivo de anticipo de clientes se va a ir actualizando por interés, cargando a gastos. Tendría un gasto de intereses. Cuando entregue el bien, va a reconocer un ingreso por $240.000. Es importante considerar esto porque si es un cambio para pasar de la NIF 18 a NIF 15 y sobre todo para los negocios inmobiliarios. La NIF 15 lo que plantea es que reconozcamos como ingreso lo que sería equivalente al precio al contado. En los dos ejemplos, el precio al contado del computador sería $800 y el precio al contado implica cuando le entrego el bien, me pagan el inmueble, el departamento, en el caso del ejemplo, los $240.000. Algo que es importante. En ambos casos hemos explicado que hay un componente de financiación significativo y en consecuencia tenemos que separar el efecto de intereses, ya sea de ingresos o de gastos, del valor de venta. Sin embargo, la norma nos plantea una solución práctica, que no se necesita ajuste si el cliente paga en un año o menos. Vale decir, si se recibe el dinero hasta 12 meses o si se cobra hasta 12 meses, en esos periodos no hay necesidad de ajuste. Si la empresa lo quiere hacer, bien, pero la norma nos da la posibilidad de evitar ese cálculo. La siguiente. Contraprestación distinta al efectivo. Primero el ejemplo. Una empresa comercializadora de vehículos entrega un vehículo nuevo y recibe a cambio $10.000 más un vehículo usado. ¿Cuánto es el ingreso? Los $10.000 más el valor razonable del vehículo usado. Cuando una empresa tenga una contraprestación distinta al efectivo, va a medir esa contraprestación al valor razonable. La siguiente. Contraprestación pagadera a un cliente. Primero el ejemplo. Una empresa que vende arroz a un supermercado y el supermercado le cobra por poner el arroz o colocar el arroz en una góndola de una ubicación preferencial. Digamos que la empresa en el periodo o por el periodo en el cual le cobra por esta góndola, estima venderle $15 millones. Y la empresa, el supermercado, por ese periodo piensa cobrarle $1.500.000 para el caso del ejemplo. Según la NIF 15, y acá hay un cambio con respecto a la NIF 18, el precio de la transacción será los 15 millones menos el $1.500.000. No será un gasto, va a ser
un menor precio de la transacción que se va a reflejar después en un menor ingreso. La siguiente. Bien, la etapa 4. Recordarles que la etapa 1 fue identificar el contrato, la etapa 2, identificar las obligaciones de desempeño, etapa 3, la determinación del precio de la transacción, y ahora en la etapa 4 lo que vamos a hacer es ese precio de la transacción, asignarlo a cada una de las obligaciones de desempeño. En este caso, la etapa 4 indica distribuir el precio de la transacción a cada obligación de desempeño por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferir este bien o servicio. La siguiente. Entonces, vamos con el ejemplo que pusimos al inicio en la publicidad. La entrega del camión y la prestación del servicio de mantenimiento, que para ese ejemplo era gratuito. Digamos que el camión tiene un precio de venta con el mantenimiento gratuito de $50.000. En la etapa 2 hemos identificado dos obligaciones de desempeño: el camión y el servicio de mantenimiento. Y en la etapa 4 tengo que asignarle esos $50.000 al camión y al servicio de mantenimiento. Primera posibilidad, que el precio de venta independiente sea observable. Le pido al gerente comercial y le digo, ¿a cuánto vendes el camión solo? ¿A cuánto vendes el servicio de mantenimiento solo? Digamos que me indique que el camión solo lo vende a $45.000 y que el servicio de mantenimiento solo lo vende a $10.000. En consecuencia, voy a tener una proporción de 45 sobre 55 para aplicarle a los $50.000 y de 10.000 sobre 55 para aplicarle a los 50.000 y distribuir esto en el precio de transacción asignado al camión y al servicio de mantenimiento. Digamos que el gerente comercial me responde que por política la empresa solo vende los camiones dando gratuitamente el servicio de mantenimiento de los 30.000 kilómetros para generar fidelidad al cliente. O sea, no tenemos un precio observable. Para eso la norma tiene también alternativas para precios de venta independientes no observables y nos plantea tres métodos. El método del enfoque de evaluación de mercado ajustado. Voy y reviso en empresas de la competencia que venden estos camiones para ver ellos a cuánto venden el camión solo y a cuánto venden el servicio de mantenimiento solo. Y sobre eso hago una distribución para estos 50.000, asignarlos al camión y asignarlos al servicio de mantenimiento. Un segundo método, el enfoque del costo esperado más un margen. Acá es mucho más fácil porque ya tengo los costos internos. En consecuencia digo cuánto me costó el camión y cuál es el margen en camión, cuánto me cuesta prestar el servicio de mantenimiento y cuál es el margen de los servicios de mantenimiento, y sobre esa base hago la distribución. Y finalmente el enfoque residual, que puede implicar, tengo el valor del camión y en consecuencia el servicio de mantenimiento lo saco por diferencia. La siguiente manera. El clásico tema de los celulares a cero costo o a un precio menor del mercado. ¿De acuerdo? En este caso lo que la norma me dice, bueno, identifico el precio de venta independiente del celular, que para este caso sería 720, y en consecuencia le asigno al celular los 720 y por diferencia de los 2.400 determino el valor que le voy a asignar al servicio telefónico mensual. Ahora, tengo otra forma de distribuir que puede corresponder cuál es el servicio, cuál es el precio de venta independiente del celular, cuál es el precio de venta independiente del servicio telefónico, y sobre eso distribuyo y las proporciones. La siguiente.
Bien, la etapa 5. Ya tenemos a cada obligación de desempeño, le hemos asignado su parte del precio de la transacción. Y en consecuencia, en esa etapa hemos cubierto el cuánto. ¿Cuánto tengo que asignarle a cada obligación de desempeño? En la etapa 5 tenemos el cuándo. ¿Cuándo vamos a asignar este precio de transacción para ya reconocerlo como ingreso? El ingreso, se va a reconocer el ingreso cuando o a medida que la entidad satisface una obligación a cumplir al transferir un bien o servicio prometido a un cliente. Un activo se transfiere cuando a medida que el cliente obtiene el control de dicho activo. Primer comentario, activo. Para propósito de la NIF 15, activo es un bien y activo también es un servicio de un momento específico, pero también se califica como activo. El otro concepto, el cliente obtiene el control de dicho activo. NIF 18, perspectiva del vendedor. ¿Cuándo reconocemos el ingreso en venta de bienes? Cuando el vendedor transfiere los riesgos y beneficios de la propiedad. En NIF 15, perspectiva del cliente. ¿Cuándo reconocemos el ingreso? Cuando el cliente obtiene el control. ¿Y qué es control? Es la capacidad para redirigir el uso del activo y obtener sus beneficios, y la capacidad de impedir que otras entidades dirijan el uso del activo y obtengan sus beneficios. La siguiente. La medición, cuando a medida que una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. La siguiente. Bien, entonces el cuándo. La norma establece dos posibilidades. Una primera posibilidad que es a lo largo del tiempo, cuando la obligación se satisface a lo largo del tiempo, el ingreso es reconocido a lo largo del tiempo y por excepción, luego de evaluar si la obligación no se satisface a lo largo del tiempo, se va a satisfacer en un momento determinado. En consecuencia, tenemos dos posibilidades. Que la obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo o la obligación de desempeño se satisface en un momento determinado. Recuerden ustedes que lo del momento determinado es por excepción, luego de evaluar si se satisface o no a lo largo del tiempo. Entonces, la norma nos da tres posibilidades para determinar que se satisface a lo largo del tiempo. Vamos a revisar cada una de estas tres posibilidades, indicando un ejemplo para cada uno de los casos. Primero, el cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por el desempeño de la entidad. Por ejemplo, el servicio de limpieza. Una empresa que presta un servicio de limpieza, en el momento que lo presta, el cliente está consumiendo el servicio. Segunda posibilidad. El desempeño de la entidad crea o mejora un activo que el cliente controla a medida que se crea o mejora el activo. Vamos por el ejemplo. Una empresa de construcción es contratada por una universidad para construir el edificio de la universidad. La universidad es propietaria del terreno. En consecuencia, el desempeño de la entidad, la empresa de construcción, crea o mejora un activo, hay una obra en curso, que el cliente controla a medida que se crea o mejora el activo. Tercer criterio para determinar si la obligación de desempeño se satisface a lo largo del tiempo. El desempeño de la entidad no crea un activo, un uso alternativo para la entidad, y la entidad tiene un derecho exigible al pago por el desempeño que se haya completado hasta la fecha. Ejemplo, un servicio que prestamos nosotros es
el de adopción de NIF. Digamos que en el contrato le indicamos al cliente que si el cliente cancela el contrato sin que haya ningún motivo a cargo de nosotros, tiene que cancelarnos, tiene que pagarnos por el trabajo avanzado más el margen de nuestro servicio. En consecuencia, estaríamos en esta tercera posibilidad. El desempeño de la entidad no crea un activo con un uso alternativo. Lo que nosotros hemos avanzado en el servicio de adopción de NIF, en lo que hemos avanzado en nuestra etapa de diagnóstico, o lo que hemos avanzado en nuestra etapa de implementación, si el cliente nos cancela el contrato antes de terminarlo, ese trabajo avanzado no lo podemos utilizar en otro cliente. En consecuencia, el trabajo avanzado es un activo que no tiene un uso alternativo. Y además, indicábamos que en el contrato habíamos establecido que si el cliente cancelaba el contrato, tenía que reconocernos los costos más el margen establecido por los servicios que habíamos prestado hasta el momento de la cancelación. En consecuencia, este es un ejemplo del tercer criterio. Lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras respectivas empresas es evaluar si cumplimos con alguno de los tres y en consecuencia se califica como obligación que se satisface a lo largo del tiempo. Caso contrario, corresponde a un momento determinado. La siguiente. Bien. Y las obligaciones de desempeño que se van a reconocer a lo largo del tiempo, la NIF 15 ha creado dos métodos. El método del producto, que corresponde a mediciones directas del valor para el cliente, que incluye, por ejemplo, estudio de desempeño completado hasta la fecha, evaluación de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempos transcurridos y unidades producidas y entregadas. La siguiente, por favor. Y el método de recursos, que se basa sobre los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño, y que incluye recursos consumidos, hora de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempos transcurridos y hora de maquinaria utilizada. La siguiente, por favor. La anterior. La anterior. La anterior. ¿De acuerdo? Acá tenemos un tema que con respecto a la NIF 18 es novedoso. La siguiente. Ok, ahí. Esto es un tema nuevo para la NIF 18 y complementario para la NIF 11. Recuerden que en NIF 18 teníamos ingresos, pero no había costos del contrato. En NIF 11 teníamos ingresos y costos del contrato, pero no teníamos costos incrementales de obtener un contrato. Vamos por partes. Primero, los costos del contrato estarían considerando la anterior. Los costos incrementales de obtener un contrato y los costos de cumplir un contrato. ¿Qué es un costo incremental de obtener un contrato? Un costo incremental de obtener un contrato es un costo que se da solo si se obtiene el contrato. Por ejemplo, el caso de una comisión de venta. Si se obtiene el contrato, tenemos el costo de la comisión, y si no se obtiene el contrato, no hay costo de la comisión. Se va a activar si se espera recuperar los costos. Esto es importante, sobre todo para las empresas de servicios. El día de hoy, con NIF 18, cuando el vendedor gana la comisión, automáticamente se reconoce como gasto el total de la comisión. Más adelante vamos a ver que estos costos se amortizan de acuerdo a la transferencia de los bienes y servicios. Digamos que para el caso nuestro de prestación de servicio de contabilidad, el vendedor tiene una comisión y el cliente estimamos que va a tener una duración de 7 años,
ese costo de comisión lo tenemos que distribuir como gasto en el transcurso de los 7 años. Por eso se dice que se amortiza de acuerdo a la transferencia de los bienes y servicios. Pasamos a costos de cumplir un contrato. Lo primero que nos dice la norma es que la NIF 15 va a indicarnos solo el caso que no esté considerado en la NIF 2, en la NIF 16 o en la NIF 38. Recuerden ustedes que el costo del contrato en venta de bienes lo tenemos en la NIF 2, inventarios. En consecuencia, para venta de bienes, registraríamos el costo del contrato aplicando la NIF 2. A diferencia de prestación de servicios y contrato de construcción, que tendríamos que aplicar la NIF 15. ¿Cuándo vamos a activar los costos de cumplir un contrato? Cuando están relacionados directamente con el contrato, cuando genera o mejora recursos, cuando se espera recuperar costos. En ese caso, lo vamos a activar. Y teniendo ahora los costos del contrato, ¿cómo lo vamos a amortizar? Estos costos del contrato se van a amortizar de acuerdo con la transferencia de los bienes y servicios. La siguiente, por favor. Para finalizar, internacionalmente, la NIF 15 ha entrado en vigencia a partir del 1 de enero del 2018. Y con respecto a la transición, la NIF 15 nos ha planteado dos métodos. El primer método, que es equivalente a la aplicación de la NIF 8, vale decir, si la adopción es el año 2018, la transición es el 2017 y la fecha de transición es el 1 de enero del 2017. En consecuencia, excepto por algunas situaciones que facilitan el cálculo, en términos generales, vamos a tener que registrar las operaciones en el 2018 aplicando NIF 15, vamos a tener que reformular los estados financieros del 2017 como si hubiéramos aplicado NIF 15 y vamos a tener que reformular el estado de situación financiera al 1 de enero del 2017 como si hubiéramos aplicado la NIF 15. El otro método, que es el más simple, implica, si el año de adopción es el 2018, el año de transición es el 2017, vamos a calcular el efecto de aplicar la NIF 15 al 31 de diciembre del 2017. Ese efecto lo vamos a registrar contra resultados acumulados en el año 2018 y no vamos a tener que reformular estados financieros del 2017 ni estado de situación financiera al 1 de enero del 2017. Con eso termino. Le doy las gracias. La siguiente lámina, para que esté las gracias ahí puntuales. ¿Ok? Acá está abajo, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la atención a todos los que han participado. Si hubiera alguna pregunta, hay un formato ahí para poderlo realizar que Mario les está indicando. Ustedes lo hacen por escrito, la pregunta por escrito, yo voy a responder desde acá, en esta misma posición, y si hubiera alguna pregunta, estamos acá en una posición, también en una sala de directorio. Si hubiera alguna pregunta en la sala de directorio, repito la pregunta para poderla compartir con ustedes con su respectiva respuesta. Claro, ¿podemos regresar al ejemplo de celular? No. Lo que pasa es que el movimiento de la lámina lo maneja Mario, desde posturas. Estos métodos, ¿Ya? son de precio de transacción. ¿Tienen relación o se puede escoger cualquiera de ellos? Ok, gracias. Bueno, acá en la sala, la primera pregunta, Mario, está relacionada con, tenemos esta etapa 4, asignación del precio de la transacción, cuando los precios son observables y cuando no son observables. Lo que preguntan en la sala es, al haber presentado 3 métodos,
el de enfoque de evaluación de mercado ajustado, el enfoque del costo esperado más un margen, o enfoque residual, si hay una prelación o se podrían aplicar cualquiera de los tres. Lo que la norma plantea es que debemos asignarlo de acuerdo al que refleje mejor esta asignación. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el mercado tiene información para poder aplicar el enfoque de evaluación del mercado ajustado, ese sería el más adecuado. Si el mercado no tiene esa información, una alternativa es trabajar con los costos que tenemos internamente y aplicarle el margen. El del enfoque residual sería solo aplicable si nosotros consideramos que el precio de venta que tenemos de uno de los bienes o de los servicios es representativo de lo que sería una venta independiente de ese bien. Por ejemplo, decíamos en el caso del camión, el camión cuesta $50.000, ¿no? El camión solo 45.000. Pero nosotros sabemos que el servicio de mantenimiento solo lo venderíamos a 10.000. En consecuencia, ahí no sería conveniente aplicar el valor residual porque estaríamos asignándole un mayor valor al camión y un menor valor al servicio de mantenimiento, ¿no? O sea, más que una prelación, lo que plantea la norma es buscar la forma más adecuada de asignarle este precio, ¿no? Ok, Mario, para que hagas la despedida de la... Gracias, estimado Ricardo. Todavía hay unas preguntas ahí, no sé si las ves en el chat. A ver. Activa el chat. Ahí, okay. Ahí hay varias preguntas. Vamos con la pregunta de Ernesto Pineda. Debido a que el cierre del año... ¿Puedes ponerlo? No está nuestro... ¿Puedes poner tú la pregunta, Mario? No está acá mi... Déjame ver. Wow. Creo que le sale mejor activarlo ahí porque... Sí, acá me van a apoyar. Ok, si no te la leo al menos. Ahí está, ya la estamos viendo, ¿ah? Ok, perfecto, ahí hay varias. Está la del colega Garrido de España, la de Ana Cruz de Portugal, la de otros colegas ahí. A ver. Preguntan también si vas a compartir la presentación. Si tú nos con mucho gusto, Mario, por favor, la compartes. Okay, entonces, ahora mismo vamos a hacer el enlace para compartirla. Espero que antes de que se vayan de la conferencia. Ahí preguntas. Ok. Ernesto Pineda pregunta, debido a que el cierre del año 2017 ya pasó, ¿cómo se aplicaría para el año 2018 esta adopción? Bien. La adopción es en el año 2018, Ernesto, en consecuencia, el año de transición es el año 2017. ¿Qué implica para propósito del registro contable el año de transición? Nosotros vamos a registrar el 2017 aplicando la NIC 18 y la NIC 11, ¿de acuerdo? Y esos libros oficiales no los vamos a tocar. La reformulación que debemos hacer al 31 de diciembre del 2017 se va con el método 2, o de los estados financieros del año 2017 se va con el método 1, en cualquiera de los dos casos, es una reformulación extracontabilidad, lo que técnicamente se llama estado financiero pro forma. Vale decir, realizas un cálculo al 31 de diciembre del 2017, de acuerdo a NIF, compara las diferencias, con la cifra determinada con la NIC 18 y NIC 11, las diferencias las registras en el año 2018 en resultados acumulados y en consecuencia puedes aplicar y adoptar en el 2018 sin necesidad de modificar alguna cifra de la contabilidad oficial en el año 2017. ¿Hay alguna otra pregunta?
Sí. Había una sola pregunta, Mario. Bueno, a mí me parecía que habían otras, pero no sé, déjame checar. No sé cómo está tu tiempo también, tú nos dices. No, tengo a disposición de ustedes, no hay ningún problema. Entonces déjame checar aquí. Me parece, muchas gracias por su presentación, dice David. Dice Samuel. Dice Ana que los sectores en los que se esperan mayores efectos de la aplicación de la norma 15 o transacción por la norma. Ana, en realidad, en principio más que sectores específicos, aunque los hay, y ahorita en este momento lo voy a explicar, lo que tenemos que considerar es si la empresa tiene actividades complejas y marketing agresivo. Vale decir, empresas que regalan, empresas que dan puntos, estos bonus que dan puntos, empresas que hacen descuentos por volumen de compra, empresas que van a tener penalización, empresas que venden al crédito sin interés o empresas que reciben dinero antes de entregar el bien o antes de prestar el servicio mayor a un año. En consecuencia, digamos que operación que tenga esas complejidades y marketing agresivo van a tener implicancia. Empresas de operaciones simples y marketing conservador no van a tener implicancia. Una de las actividades que se considera que van a tener efecto importante es el de telecomunicaciones, considerando que se regala mucho o se vende a precio menor del mercado, por ejemplo, los celulares. Otra actividad que va a tener también importancia, en mi opinión, es el de la inmobiliaria, porque las inmobiliarias, no sé si en tu país, pero acá en el Perú y en Latinoamérica se vende en planos antes de construirlo, y los bancos prestan el dinero y el cliente paga el día de hoy y recibe su bien de acá a 2 años. En consecuencia, por este concepto del componente de financiación significativo, habría un impacto considerable. ¿Hay más preguntas? Ese es el que responde. Ah, no, perdón. Ok, S&M Garrido indica en España la NIF 15 es de aplicación a partir del 1 de enero de 2018, es una adaptación europea de la NIF 15. No tengo, digamos, información que me diga que es una adaptación europea. Lo que yo entiendo que es exactamente la misma NIF emitida por el IASB. Si estamos aplicando la NIF emitida por el IASB, estamos hablando de la NIF que hemos explicado. No tengo conocimiento de que haya tenido alguna adaptación o modificación. El amigo calificado como usuario, para todos, indica la NIF 15 se aplica también para los clientes que son nuestros vinculados. La respuesta es sí. Es importante para nuestro participante que ha hecho esa pregunta, que la NIF 15, en la medida que sea un contrato con clientes, y en estos contratos están incluidas también las vinculadas, vamos a aplicar la NIF 15. Lo que tenemos que tener son 2 temas de importancia. Que si estamos hablando con vinculados, es posible que al momento de evaluar controladores y subsidiarias, la controladora tiene que consolidar los estados financieros y en ese momento se van a eliminar las partidas de ventas y compras de una con respecto a otra subsidiaria. Y lo otro que es importante es que las transacciones se van a realizar según el acuerdo de las partes, que incluya una vinculada para el caso del ejemplo, pero que se debe revelar de acuerdo a otra norma internacional de contabilidad. Ok, José Mancilla pregunta, para tener claro, la aplicación de la NIF 15 es obligatoria del 2018 y aplicar la NIF 11 y 18 del 2017, solo debo determinar la variación de un año al otro, por lo cual no debo aplicar retroactivamente la NIF 15 a la cifra del 2017. Desde el punto de vista del registro contable, José, es correcto. Vale decir, mi contabilidad oficial del 2017 se queda con el registro de la NIC 11 y de la NIC 18, pero para propósitos de comparación,
porque en el año 2018 voy a registrar mi contabilidad de acuerdo a la NIF 15, voy a reformular el estado financiero del 2017 extra contabilidad oficial, y eso se llama estado financiero pro forma. Sin embargo, hemos explicado que hay dos métodos, uno que va a implicar la reformulación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 y la reformulación del estado de situación financiera al 1 de enero del 2017, y el otro método que es más simple, que solo implicaría el recálculo de las diferencias al 31 de diciembre del 2017. Glob pregunta, ¿en el caso de la constructora se aplicaría la NIF 15? Glob, la respuesta es sí. Antes de la aplicación de la NIF 15 hasta el 31 de diciembre del 2017, la NIF 18 es aplicable para venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías y dividendos. Y la NIF 11 es aplicable para los contratos de construcción. A partir del 1 de enero del 2018, con la aplicación de la NIF 15 aplica a venta de bienes, prestación de servicios, contrato de construcción y regalías. Y los intereses y dividendos se registran de acuerdo a la NIF 9. Ok, ojo, Liliana, a tu pregunta de un servicio aplicado como activo. Ojo, la norma le denomina activo, ¿de acuerdo? Pero el registro es exactamente igual. Si yo presto servicios de contabilidad y lo presto por un concepto mensual, ¿de acuerdo? Voy a tener un costo del contrato que lo voy a activar y luego, cuando reconozco el ingreso, lo voy a registrar como gasto. Repito, la denominación de activo incluye al bien y al servicio, pero no implica que vamos a asociar este servicio como un activo denominado bien. Solo para la denominación, la NIF 15 indica que tanto el bien como el servicio es activo, pero incluye en este concepto activo todo tipo de servicio. Glob pregunta si para las pymes también aplica. Eso depende, Glob, de cada país. Internacionalmente, el IASB ha creado dos juegos de normas. Un juego de normas que se denomina la NIF plenas, en la cual estaría la NIF 15, y otro juego de normas que se denomina la NIF para pymes. Pero el IASB ha dejado que cada país determine la aplicación de estas NIF. Si hablamos de Perú, por ejemplo, en el caso de Perú, las empresas que cotizan en bolsa, más las empresas que tienen ingresos o activos mayores a 3.000 UITs, están obligadas a la NIF 15. Pero las empresas que no llegan ni con ingresos ni con activos al importe mayor a 3.000 UITs, para propósitos peruanos, estamos hablando que están obligadas a aplicar las NIF para pymes y en consecuencia no le aplica la NIF 15. Pero si estuviéramos en Chile las NIF plenas son obligatorias solo para las empresas que cotizan en bolsa. En consecuencia, si es una empresa en Chile que no cotiza en bolsa, aplica la NIF para pyme, cualquiera sea su tamaño. José Mancilla pregunta si la NIF 15 aplica o no para contratos de arrendamiento. José, uno de los contratos con clientes que no aplica la NIF 15 es el contrato de arrendamientos. Y acá una aclaración. Siempre que revisemos una NIF, tenemos que ir al alcance. En el alcance vamos a encontrar que no se encuentra dentro de la aplicación de la NIF 15 los contratos de arrendamiento. Para contratos de arrendamiento se aplica la NIF 17 hasta el 31 de diciembre del 2018 y la NIF 16 a partir del 1 de enero del 2019, y ahí con Mario espero poder programar el momento que sea más oportuno para poder hablar de la NIF 16 arrendamientos. Muchas gracias, Ricardo.
Hay una pregunta ahí de Glove, hay otra pregunta. Una empresa de aviación regala millas por cada consumo de pasajes aéreos. ¿Cómo reconoce el ingreso y se realiza una reserva por esas millas, considerando que el usuario puede o no utilizarla? Te agradezco, Lenny, la pregunta, porque eso nos va a generar un comentario muy interesante. Primero, cuando yo vendo los pasajes aéreos, y en ese momento otorgo puntos, otorgo millas, es igual como cuando yo vendo un televisor y otorgo millas, como cuando yo vendo combustible y otorgo puntos, es aplicable para todos los casos en los cuales los clientes reciban un beneficio de puntos, de millas, que implica que más adelante van a poder obtener, sin costo alguno, o con un menor precio, un bien o servicio. Entonces, imaginémonos, Lenin, que el pasaje cuesta $5.000. Como tú eres de Ecuador, me parece, de Guayaquil a Moscú. $5.000. Y las millas que te otorgan por la compra del pasaje de $5.000 son equivalentes a $50. ¿De acuerdo? El valor razonable de esas millas es equivalente a $50. La empresa va a acumular tanto $50 como pasajes que haya vendido, y luego va a estimar y decir también de este total cuál es el porcentaje que la empresa termina consumiendo. Digamos que sea el 90%. En consecuencia, va a indicar que se le genera una obligación por 45 y va a reconocer una obligación por 45 como un pasivo para cuando, acumulado esos 45, el cliente aplique la compra del nuevo pasaje con esas millas y va a reconocer como ingreso los $5.000 menos los 45. Blog también pregunta, en caso de que las pymes deseen aplicar esta NIF, ¿lo puede hacer? Sí. O sea, indudablemente va a depender, Blog, de la legislación de cada país. El IASB ha creado 2 juegos de normas, las NIF plenas y las NIF para pymes, pero cada país ha indicado cómo aplicarlas. Para el Perú, una empresa que está obligada a NIF para pymes sí puede aplicar la NIF plenas. Y en el Perú, quien no estando obligado a NIF plenas, voluntariamente aplica NIF plenas, luego ya no puede regresar a NIF para pymes, y esa voluntad hace que se mantenga obligada de esa decisión hacia adelante. Iteram plantea, el cliente debe registrar esos puntos. En realidad, esto va a ser ya un análisis de otro curso de Iteram, porque, ¿qué está pasando? La NIF 15 ha dado un paso adelante en el tema de los ingresos, porque la NIF 15 ahora ha desarrollado que en el caso de que exista una obligación de desempeño que se cumpla más adelante, que es generada por los puntos, se genera un pasivo. En mi opinión, técnicamente deberíamos tener también ya una norma internacional de información financiera de gasto para que haga un análisis similar y refleje también dicha posición. Si tengo yo que registrar esa operación y es importante, en mi opinión, así como la empresa que vende genera un pasivo, la empresa que compra, en mi opinión, genera un activo. Pero es importante indicarte que no hay una NIF específica para gastos y que solamente registraríamos la operación aplicando el marco conceptual. Haciendo un ejercicio, cuando no hay una norma específica, que no la hay en este caso para el comprador, hay que aplicar por analogía normas que puedan generarse o puedan permitirnos una aplicación por analogía de esta situación. En consecuencia, en mi opinión, deberíamos nosotros, si es importante, reconocer el gasto en una situación equivalente al reconocimiento del ingreso, en consecuencia, reconocer un activo. Solo en la medida que sea importante. Recuerda que el vendedor de tickets, la aerolínea lo tiene como un negocio importante y el comprador de tickets no es un negocio sustancial, ¿no? O sea, yo creo que hay que medir el concepto ahí de importancia relativa también. ¿Listo? Ok, Mario. Se terminaron las preguntas. Muchísimas gracias por tu colaboración y haberme permitido ingresar a las cámaras de todos los amigos de los diferentes países, y espero haber cumplido y estar a la altura
invitación. Por supuesto que a la altura, como siempre, Ricardo. Muchas gracias por aceptar la invitación y ya te tomamos la palabra para la nueva conferencia. La vamos a programar de acuerdo a tu agenda. Muchas gracias. Ya compartimos el enlace de tu presentación. Ahí está ya en la web con tu autorización. Y pues nada, invitarlos para los próximos eventos que se vienen. Déjenme recordárselos. Los próximos eventos son, por ejemplo, el 16 de agosto, la próxima semana. Tenemos la videoconferencia Las relaciones profesionales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos con sus pares iberoamericanos y la posibilidad de suscribir convenios de cooperación interinstitucional. Lo va a dictar la colega CPC Diamantina Perales. Ella es vicepresidenta de Relaciones y Difusión del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También para el día 17, el día después de esa charla, tenemos una charla titulada La innovación en el ecosistema contable y su impacto en la profesión del contador público. La va a dictar una colega que se llama Cristal Munive, mexicana, el viernes 17 de agosto a la misma hora de esta charla. Todas esas charlas ya están publicitadas en el programa y pueden ver los detalles en el programa. Después les puedo copiar el enlace. También tenemos para el día 22 de agosto la videoconferencia La divulgación de información no financiera en el caso europeo, que será dictada por la doctora Ana Isabel Baltasar da Cruz, es portuguesa, colega, miércoles 22 de agosto a las 15 horas, tiempo del este de Estados Unidos, hora de Nueva York. Y para el mes de septiembre hay varios eventos, pero los que están publicados ya son 2 entrevistas, una con la Comisión Técnica Interamericana de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad y otra, una tipo foro con los líderes de la Comisión Técnica Interamericana de Sistemas ITI de la Asociación Interamericana de Contabilidad. También foro o entrevista en el cual nos van a explicar sus proyectos, sus planes, cómo están colaborando con la profesión a nivel iberoamericano y demás cosas que les vamos a preguntar en ese evento. Así que están todos cordialmente invitados. Regresando a lo que nos estaba ocupando, muchas gracias, Ricardo, te reitero el agradecimiento por tu apoyo. Sabemos que sos una persona muy ocupada, como todos los que estamos aquí, pero que dedicamos tiempo a educarnos, a aprender constantemente y a mantenernos actualizados con toda esta información que nos ayuda a ser mejores profesionales, a prestar mejor servicio, a estar más o menos preparados con esta normativa tan cambiante y tan compleja, pero que gracias a profesionales como tú se nos facilita el trabajo de entenderlas. Muchas gracias, un abrazo, estimado Ricardo, para ti, los amigos que están ahí en la sala contigo y para toda la audiencia. Muchas gracias. Ok. Saludos, Mario. Gracias. Que